Es un gusto saludarlos en esta hora de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional, a nombre de su titular, Jacobo Fournier. Vamos a tocar un tema muy importante el día de hoy, un tema que está muy en boga porque recientemente fue presentado por el ciudadano presidente Enrique Peña Nieto, y me refiero al paquete de reformas de lo que puede ser la reforma fiscal para el año 2014. Durante varios días, durante meses, aún en campaña, el hoy presidente de la República estuvo prometiendo una reforma fiscal integral. Esta reforma fiscal integral, pues por lo que vemos en lo que se ha enviado al Congreso de la Unión, pues ha quedado en un mero deseo, y pues no hay tal, a pesar de que en los medios de comunicación y todavía más aún el propio presidente de la República hace gala a la entrega del paquete. Vemos que realmente faltó mucho para ser considerado como una verdadera reforma fiscal integral, donde tenía que darle cabida a todos los actores de la economía. Sin embargo, esto no sucede, y bueno, vamos a comentar lo que viene, algunos puntos importantes de lo que viene en lo que es el paquete de reformas. Nos vamos a centrar en 3 leyes. La primera de ellas, que pudiera ser algo que se estuvo comentando muy constantemente, el tema a discutir era que si entraba o no el IVA en alimentos, y pues resulta que al final de cuentas no lo metieron. Es un punto favorable. Sin embargo, en la propia ley del IVA hay situaciones muy importantes que, pues dicho sea de paso, le viene a dar un contexto a esta reforma fiscal, un calificativo de reforma fiscal enteramente recaudatoria, que si bien es cierto, no aumenta el IVA, no aumentan las tasas de diversos impuestos, y también por ahí se habla de que se elimina la ley del IETU, se elimina la ley del IDE. Bueno, todo pareciera que estuviéramos hablando de situaciones favorables en todos los contextos. Sin embargo, nosotros, que somos los especialistas, los encargados de tarde o temprano aplicar las disposiciones fiscales, como contadores públicos, como encargados del área fiscal, bueno, vamos a ver que, si bien es cierto, reitero, no hay alza en las tasas, sí hay, le están pegando por otro lado, sí hay eliminación de ciertos conceptos que hasta el día de hoy están exentos. Y me refiero, por ejemplo, una de las situaciones en donde inclusive el Partido Acción Nacional ya se puso al acecho en toma como bandera el no dejar pasar esta situación, que me refiero precisamente al pago de las colegiaturas. De aprobarse esta ley como viene, a partir del 1 de enero del 2014, las colegiaturas, y esto entiéndase a cualquier nivel escolar, ya sea desde el kinder y hasta la universidad, tendrían que pagar IVA las colegiaturas. Sin embargo, como reitero, el Partido Acción Nacional se pone
a la defensiva en esta materia. Sin embargo, ojalá que así como se pone a la defensiva en las colegiaturas, también se ponga listo como partido en otras situaciones que tienen que ver con exenciones que estaban ahí previstas en la ley, como puede ser algo por demás importante en nuestro país. No todos sus habitantes, no toda la población tiene derecho a un crédito Infonavit, y por lo tanto, mientras eso sucede, ya sea que se compre, se rente una casa habitación, a partir del 1 de enero tendría que pagar esa operación, esa enajenación, tendría que pagar, inclusive si es por hipoteca, los intereses derivados de esa adquisición de casa habitación, tendría que pagar el impuesto al valor agregado. Otra situación también interesante, hablar de exenciones que estaban previstas o de privilegios que estaban previstos en la ley del IVA, es que ustedes recordarán que en nuestro país, bueno, más bien debemos de tener presente que nuestro país tiene varias fronteras. Tenemos la frontera del norte, por una parte lo que es Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, y por la parte de abajo tenemos la parte que colinda con Belice, la parte que colinda con Guatemala. Estas zonas fronterizas y algunas otras que están consideradas dentro de la ley como zonas fronterizas, lo que pretenden hacer es eliminar el tratamiento a la región fronteriza. ¿Cuál es ese tratamiento? Bueno, que la tasa aplicable en la región fronteriza es del 11%. Ese 11% tiene mucho que ver con la competitividad que hay, sobre todo, por ejemplo, hacia el lado del norte, poder competir con los precios de los productos de Estados Unidos. Bien, otra exención, anteriormente y hasta el momento, se ha manejado que el transporte público de pasajeros terrestre, está exento. Sin embargo, quieren hacer una diferenciación al gravar el transporte público foráneo, aquel que está fuera de las zonas urbanas. Luego entonces ahí ya empezamos a tener problemas de desigualdad, y ya no hay un trato equitativo, porque los de zona metropolitana o zona urbana van a quedar exentos y los de zona foránea van a quedar gravados. Dentro del artículo 2, donde se habla de conceptos destinados a la alimentación y que están gravados por consecuencia a la tasa del 0%, ahí era grabado o no grabado a la tasa general. Bueno, a partir del 1 de enero del 2014, de aprobarse esta medida, los chicles o gomas de mascar quedan grabados al 16%, así que pues hay que disfrutar los últimos chicles sin IVA, porque parte de lo que vamos a masticar el próximo año será un 16% de IVA. Comida para mascotas. La comida para mascotas está también dentro de considerarse como alimento, pero ya hicieron la distinción. El alimento del que habla la ley es alimento para humanos, de tal forma que la comida para mascotas quedará grabada, de aprobarse esta reforma, a la tasa del 16%. Bueno, pues aquí tendríamos, como dice Omar Rosos, ya también los protectores de animales están protestando. Pues Omar, yo creo que no es necesario. Yo pienso que de aquí en adelante hay que ir acostumbrando a las mascotas comer comida de humanos, porque esa está exenta. Está grabada a la tasa del 0%, quiero decir. Entonces, sería una solución. Y bueno, dentro del IVA también tenemos que pues van a
van a cambiar ciertos conceptos, van a cambiar ciertos artículos, porque se va a incorporar el régimen, válgase la redundancia, régimen de incorporación, que no es otra cosa, y lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando estemos viendo el impuesto sobre la renta. El régimen de incorporación va a ser incluido en la ley del IVA. Por lo que toca al IEPS, hay impuestos que son aplicables a plaguicidas, que van a ser aplicables a plaguicidas, o bien algo que está causando mucha polémica es el referido a los refrescos. Van a cobrar un peso por cada refresco consumido, un peso de impuestos, y eso tiene mucho que ver con cuestiones de salud en la población, dado que se habla de que en México pues la tasa de obesidad cada día crece, y diríamos que de manera exponencial, como que ya somos el primer país consumidor de refrescos. Y bueno, pues tratando de controlar, tratando de minimizar esta situación, bueno, viene la propuesta de gravarlos con un peso a los refrescos de impuesto especial sobre producción y servicios. Esos son los comentarios a estos dos impuestos indirectos. Como podemos apreciar, estos impuestos indirectos también van a recaudar, y aprobarse estas medidas va a ser una parte importante que va a tener que ver con la recaudación, y bueno, pues hay que estar atentos a qué va a quedar finalmente de estas cuestiones que hemos estado comentando. Me voy a permitir leer lo que dice el chat. Dice José Luis del DF: ¿y si le doy comida humana, no me acusarán de evasor de IVA? Y dice: qué bien, la contadora Aide Barniqui, qué bien para evitar obesidad, pero ¿qué harán los campesinos que no tienen agua potable y que a veces pues tienen que tomar estas bebidas edulcorantes? Y aquí hay otro. Dice Gildardo: la transparencia en el uso de los recursos no es parte de la reforma. No, definitivamente no, esto entra dentro del presupuesto de egresos. Aquí hay que ver que obviamente la presentación de la reforma fiscal por parte del gobierno y en la persona del presidente Enrique Peña Nieto fue una presentación pues no de índole técnico, sino de índole político, y bueno, pues se tenía que hablar de las bondades que se contenían o que contiene esta propuesta, que por cierto es una propuesta muy abundante, porque no nada más contiene leyes fiscales, también hay que precisar que vienen dos nuevas leyes que tienen que ver con la pensión universal y que tienen que ver con una ley que va a contrarrestar con el desempleo, la ley del derecho de desempleo. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, pues aparentemente todo está bien, y lo que no dijeron es que en tratándose del desempleo, del derecho del seguro de desempleo, quien va a ser el pagador va a ser el patrón, es decir, viene a incrementarse las cuotas obrero-patronales de aprobarse esta medida, que es una de las medidas pues de índole política, de índole social, y estoy plenamente seguro que esa sí va a pasar tal cual, porque pues tiene mucho que ver con cuestiones de darle mayor tranquilidad a los que se quedan sin empleo. Dentro de ellos yo sugeriría que
nos apuntáramos los contadores. Ya empiezan a preguntarme aquí qué va a pasar con el dictamen fiscal. Marisela, leyendo el chat, dice Marisela: muchas personas utilizan los refrescos como fuente de energía inmediata. Dice la contadora Aida Barniqui respecto al dictamen fiscal: no sean pesimistas, desde el 2010 se habla de eliminación. Samuelson habla del dictamen, pero me voy a limitar a no leer esto y voy a entrar de lleno a lo que es el Código Fiscal. El Código Fiscal, algo importante que mostrarles es precisamente hacer conciencia de que no hay aumento de impuestos, sino que todo tiende a eliminar exenciones, y en la parte relativa al Código Fiscal vamos a encontrar con que hay todo un cúmulo de disposiciones tendientes a cerrar el círculo tanto de la elusión fiscal como de la evasión fiscal. Ahora, nada más rápidamente, elusión fiscal es aprovecharse de lo que está en la ley para beneficio propio. La elusión fiscal en un momento dado puede ser de índole legal. Sin embargo, sabemos que no le gusta al SAT, no le gusta a la Secretaría de Hacienda que hagamos uso de estas disposiciones. Inclusive en lo que es la exposición de motivos dice: bueno, estamos de acuerdo en que hagas elusión fiscal, pero solamente a través de aquella que signifique o que tenga una clara razón de negocios, de tal forma que se modifica el artículo 5, bueno, más que modificarse, se adiciona el artículo 5, que habla de la cláusula anti-elusión. Es decir, no podremos hacer elusión fiscal si no tenemos una clara razón de negocios. Es decir, no se permite tratar de simular actos que no son, y en consecuencia podemos estar cayendo, de no ser elusión, pasaremos al otro tema que sería evasión fiscal. Vamos a ver que, insisto, muchas de las disposiciones vienen encaminadas a esa parte de combatir la evasión fiscal. Pero vamos por partes, vamos a ver cómo nace esta cláusula anti-elusión fiscal. Simplemente le dan cabida en el artículo 5, ahí se muestra que lo que comentaba, no se podrá hacer elusión fiscal si no hay una clara y plena razón de negocios. Por otra parte, algo que están verdaderamente atacando es lo relativo al fraude que se comete a través de la expedición de comprobantes. Quieren atacar de manera integral tanto para aquel que emite los comprobantes como para aquellos que hacen uso de los comprobantes. En el artículo 17H de aprobarse este nuevo artículo, se muestra que se pretende acabar con los falsos falsos emisores de facturas,
en donde pues son verdaderamente defraudadores fiscales, porque lo que hacen es expedir facturas de operaciones inexistentes. De ahí que ¿cómo operan a grandes rasgos? Bueno, hacen una empresa, la llevan ante notario, empiezan a emitir comprobantes fiscales, empiezan a presentar mes con mes sus declaraciones y de repente desaparecen, de repente se declara en quiebra a la empresa y bueno, Hacienda, por conducto de quienes hicieron este proyecto, pues están dando cuenta de la forma de operar de estas empresas y luego establecen que automáticamente se les cancelará el sello digital para expedir facturas a aquellos que omitan presentar 3 o más declaraciones continuas o bien de manera, a veces de manera discontinua. Esto precisamente para que no sigan en el anonimato fiscal, sino que estén ahí plenamente localizables, porque si les llegaran a revisar, les notifican un crédito fiscal y les pretenden aplicar el procedimiento administrativo de ejecución y no localizan al contribuyente, también será motivo para cancelarles el sello digital para no seguir imprimiendo facturas. Algo importante también que tiene que ver con todo esto es que van a tratar de darle una modificación a lo que es el artículo 69 del Código Fiscal, que habla del secreto fiscal, para que aquellos que cometan actos indebidos los publiquen nada menos que en la página del SAT, y si eso no bastara, también los pretenden publicar aquellos aquellos que van a ser enteramente declarados por la autoridad como defraudadores fiscales, los pretenden publicar, hacer un listado y publicarlos en el diario oficial de la Federación. Así que imagínense ustedes estar leyendo con qué tipo de proveedores no vamos a tener que realizar operaciones. Vamos a tener que estar consultando continuamente esa lista para hacer actividades solo con personas que no estén boletinadas, por decirlo de alguna manera. Una de las situaciones importantes y que ya empieza a operar y que de repente apareció en el portal del SAT sin previo aviso, varios nos dimos cuenta que ya estaba por ahí, pero que el SAT no le ha dado la difusión debida, y que ahora no solamente va a quedar a nivel regla, sino que lo están dejando a nivel ley, el uso, primero el nacimiento y uso de lo que va a ser el buzón tributario. El buzón tributario, que ya debe de estar operando parcialmente, a través de él se van a realizar trámites y algo muy importante, se van a poder realizar al contribuyente notificaciones de documentos, de actos administrativos, de promociones, solicitudes de avisos, de tal forma que si el contribuyente va a ser revisado, le pueden avisar por este medio, porque por otro lado vamos a encontrar que viene a incorporarse en el cuerpo del Código Fiscal
algo que se denomina revisión electrónica. Y esto tiene su razón de ser. Van a hacer uso de la tecnología, ya la están haciendo. No es otra cosa, en los primeros años no va a ser otra cosa, sino comparar las declaraciones informativas de operaciones con terceros, de compulsar lo que yo declaro contra lo que declara el prestador de servicios, o el que me brinda, el que me otorga bienes o bienes, y vamos a ver que a través de estas revisiones electrónicas, que van a ser verdaderamente ágiles, fáciles de realizar para la autoridad, y que van a, su pretensión es estar cobrando diferencias de impuestos. Estoy leyendo aquí el chat y dice: no podemos considerar correcta esta medida en cuanto a las declaraciones electrónicas y en cuanto al uso de buzón tributario, pues la tecnología hoy día tiene fallas y hay lugares donde de plano no llega el internet. Ahí tendrían como que sacar sus famosas reglas misceláneas para decir qué se va a hacer en esos casos. ¿Por qué? Porque sí, definitivamente estamos en tecnología, estamos pues muy atrasados. El internet llega a fallar constantemente. Vemos que los prestadores de servicios de estas herramientas pues no han dado el servicio adecuado. Estamos pues con un muy mal servicio, pero todo tiene que ver porque allá tienen su propia problemática, están encerrados en cuestiones de índole de competencia. Entonces no se quieren dejar unos con otros, unos quieren cobrar más por un servicio, y bueno, allá tienen su propia discusión, y bueno, esto en perjuicio de los ciudadanos, porque tenemos internet a 4 megas de velocidad, cuando en otros países, que si todo esto lo estamos comparando con países, toda la reforma la están comparando, el parámetro es la OECD, de la que México forma parte. Están diciendo, bueno, el nivel de recaudación en promedio de los países que componen la OECD es tanto, el promedio de recaudación de todos los países es tanto. Entonces todo es comparable con la OECD. Lo que no están comparando en este caso, en estas cuestiones de tecnología, es a qué velocidad corren en promedio, corre el internet en esos países de la OECD. Hemos visto que hay prestadores de servicio que están en la mejor disposición de hacer de brindar el servicio a 100 megas de velocidad o a 200 inclusive. Pero bueno, pues esperemos que tarde o temprano la COFETEL, que es el órgano encargado de estas cuestiones, pues dé solución a esta problemática. Y luego, por si fuera poco, hemos visto que, y hay que dejar constancia, que el buzón tributario puede ser una buena medida de simplificación fiscal, puede ser estar como punta de lanza en la tecnología. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en la realidad en estos últimos meses, en estos últimos años, con el servidor del SAT? Aquí voy a tomar un poco de lo que dice UNAM 99. UNAM 99 dice es que lamentablemente fallan, pero aquí hablando del servidor, dice: las computadoras del SAT están peor que las de nosotros, no sirven, muy lentas, y luego les falla su internet. Me ha pasado, nos ha pasado a todos, que se cae el servidor del SAT, y lo peor de todo es que de buenas a primeras no lo reconocen.
en cualquier ámbito de los servicios que brinda ese portal, estamos reportando que hay mal servicio y dicen, no, pues vuelvo a intentar, pero no quieren reconocer que el servidor está fallando. La muestra de ello es recientemente, ahí en el pago de julio, en el mes de agosto, tuvieron que dar como plazo final el 21 porque fue una caída del servidor. Así las cosas, bueno, vamos a pensar que vamos a tener más y mejores equipos, vamos a tener acceso, digo, va a costar, pero vamos a tener mejores equipos, vamos a tener mejor conexión a internet, vamos a pensar positivamente que el uso de estas tecnologías también concientice al gobierno federal que es necesario apresurar esas medidas que tienen que ver con lo que ya comentábamos, que es la competencia. Dentro de lo que viene en comprobantes fiscales, pues aquí estamos viendo que la simplificación fiscal de la que hablan ellos es que todo mundo se pase a comprobante fiscal digital por internet, es decir, a comprobante al CFDI. Estamos viendo que se eliminan varios artículos, se hace más fácil el acceso para que todos los patrones, digo, en este caso los contribuyentes, tengan su comprobante fiscal digital por internet. Y también es importante señalar que a partir de la entrada en vigor de esta ley, de este código fiscal, en 1 de enero de aprobarse el artículo 31A, que es una adición, todos los contribuyentes, aquí es de manera generalizada, los contribuyentes van a tener que presentar una forma oficial, así lo dice tal cual la disposición, no dice, no revela todavía de qué se trata bien a bien, pero esa forma oficial nos las tendrán que dar a conocer para que de manera continua se esté presentando información. No sabemos en este momento si esta información va a sustituir alguna otra que ya estemos presentando, por ejemplo la DIOD o cualquier otra, sino aquí dice hay que presentar esta forma oficial. Y quien no cumpla, entre otras cosas, le puede llegar a pasar que si está trabajando para el gobierno federal, en cualquier dependencia le pueden llegar a cortar el que sea parte o proveedor del gobierno federal. Me voy a permitir entrar a un tema que causa mucha polémica, pero no sin antes leer algo que está por aquí en el chat, que dice lo siguiente: todo lo que aquí está, lo que estamos comentando, todo es a favor del SAT y en vías de facilitarles la fiscalización. De tal forma que sí, efectivamente, yo comparto plenamente ese sentir con la contadora Aida Barnicki, en el sentido que sí, efectivamente, todo es tendiente a fiscalizar, pero lamentablemente volvemos a caer en una situación que van a fiscalizar a quienes ya están cautivos, porque pretenden de alguna manera en la ley del impuesto sobre la renta incorporar a nuevos contribuyentes, pero estamos viendo que pocos se van a acoger a ellos, porque
verdaderamente ese régimen de incorporación fiscal del que habla la ley del impuesto a la renta, pues es como para irse entrenando como contribuyentes y tarde o temprano pasar a contribuyentes del régimen general de ley. Sin embargo, pues no todos van es como una llamada a misa y no creo que todos vayan a acudir a darse de alta como dentro de este régimen de incorporación fiscal. Dice, es imposible que se registre si están a gusto no pagando impuestos. Por supuesto, entonces todas las medidas de las que estamos hablando, sin lugar a dudas, son lamentablemente para los cautivos. Es decir, ojalá que aumente la base tributaria, pero y que además las leyes se apliquen de manera generalizada y no solamente a los mismos de siempre. Voy a hablar, decíamos, de un tema importante porque se ha visto que tanto Calderón como Enrique Peña Nieto, a Calderón sobre todo se le llegó a llamar como el presidente del empleo, a Peña Nieto pues como aquel que viene a componer la economía, ya hablando de esta. Que como venía yo diciendo, tanto Calderón como Peña Nieto pues hablaban del trabajo, que a uno se le llamó el presidente del trabajo y de repente saca el 30 de junio un decreto y parcialmente nos deja sin trabajo. Y aquí el presidente Enrique Peña Nieto pues y sus asesores no se dan cuenta que con la derogación del artículo 32A se dejan sin trabajo a miles de contadores públicos y, lo que es peor, aquellos que dependen de estos contadores públicos registrados. Y pues lo que es lamentable, durante 54 años el dictamen fiscal dio resultados excelentes. Sin embargo, en la exposición de motivos que ellos sacan, dice que en los últimos años el dictamen fiscal no ha servido para nada porque se ha caído la recaudación por una parte, pero también que dentro de ese contexto de casi 100,000 dictámenes presentados anualmente, que muy pocos dictámenes se presentan como dictámenes con salvedades que tienen repercusiones fiscales. Sin embargo, esto tiene su razón de ser. Cuando nosotros corregimos una empresa, pues ya no es necesario, si la empresa se corrige en el transcurso de nuestra revisión, ya no es necesario catalogarla con una salvedad con repercusión, más si es de índole fiscal. ¿Por qué? Porque ya quedó corregida. Sin embargo, el gobierno federal a través del SAT dice, está fallando, cada vez se cae más este porcentaje de empresas que están reportadas como con salvedades con esta parte de esta salvedad con repercusión fiscal. Entonces, qué pena, como lo dice Octavio Ávila, y estoy de acuerdo con él. La pregunta es, ¿por qué después de 54 años se dan cuenta? Y no nada menos, nosotros sabemos que debe el dictamen fiscal necesariamente, hay diferencias, digo, tan solo aquí
varios de los clientes tuvieron que pagar diferencias en varios de sus impuestos, porque de lo que se trata precisamente con el dictamen fiscal es que estén lo más sano posibles, que estén razonablemente cumpliendo con sus disposiciones fiscales, que estén cumpliendo plenamente en esta parte, ¿no? No solamente razonablemente, sino que estén cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones fiscales. Pero bueno, pues aquí es como que un mensaje directo. Hay parte de historia y vamos a comentarla porque precisamente un organismo desde hace muchos años ha estado a favor de la desaparición del dictamen fiscal obligatorio. Estuvo siempre en contra de esta figura del dictamen fiscal obligatorio. Y bueno, paradojas de la vida, o como lo quieran llamar, resulta que en las instalaciones de esa organización se lleva a cabo el aniversario número 50 del dictamen fiscal. Un doble lenguaje, pero bueno, al fin, y tan lleva mensaje, tan le están haciendo caso a esa organización, que permítanme decirles que desaparece de plano el 32A y no queda ni el dictamen fiscal optativo, aunque el día de ayer a través de los medios de comunicación el jefe del SAT estuvo pregonando que sí hay dictamen fiscal obligatorio, voluntario. En ninguna parte encontramos el fundamento. No lo hay. O sea, como dice un comercial, no lo hay, no existe. Después de ahí no hay nada. ¿Sí? Quitaron el dictamen fiscal en todo su contexto. Es decir, tanto el optativo y no se diga el obligatorio. Y tan hicieron las cosas a la medida que solamente se habla por ahí que en lugar del dictamen fiscal solamente van a presentar ciertos contribuyentes una información que también les van a decir en qué consiste. Esta información la van a presentar solo grandes contribuyentes, aquellos que en el ejercicio inmediato anterior hayan superado una cantidad superior a 600 millones de pesos. Yo creo que esta situación está más que consensada con ese organismo, porque quienes dictaminan esos grandes contribuyentes, si no son los grandes y los macro, vamos a decir, aquellos mega despachos de contadores, aquellos que se denominan como los Big Four. Desaparece el 32A, pero a ellos les dan el 32H. Y los demás que se jodan. Es importante luego entonces ver que esta reforma fiscal pues no es ni equitativa, no trata de ser igualitaria, no trata más que de quedar bien con unos cuantos, y sobre todo, como ya decíamos al principio, tratar de poner miles de candados, bueno, cientos de candados para el cumplimiento. Ya no va a ser un cumplimiento espontáneo, un cumplimiento que por disposición, por decir, con ese ar de sufragar, de saber que mis impuestos van a servir para sufragar los gastos públicos, ya sea de la federación, ya sea de los estados, ya sea de los municipios. Ese gusto, si de por sí no lo había,
hoy menos, porque tal parece que muchas de las disposiciones tienden a eso, a ser coactivo en toda la extensión del Código Fiscal. En todo el Código Fiscal viene plagado de cuestiones coactivas, es decir, que tiene que ser a la fuerza. Si no es por las buenas, te vamos a revisar, y ya sabes que puede ser de manera electrónica, puede ser de manera presencial a través de una visita directa, y te podemos llegar a fincar, si así lo amerita, podemos fincarte un delito fiscal. Y bueno, también decíamos, en todo lo que es todo el Código Fiscal, se establece castigo para los que usan, para los que emiten. En primer lugar, para los que emiten, vienen castigos para los que emiten facturas falsas, comprobantes fiscales falsos. Bueno, no falsos porque no son falsos, sino las operaciones fiscales son inexistentes. Habrá castigo para los que emitan esos comprobantes, pero también habrá castigos para los que hagan uso indebido de los comprobantes fiscales. Les recomiendo leer la propuesta de adición de un artículo que es el 69B, en donde señala la parte relativa a ese tipo de castigos. Y me voy a permitir leer de manera textual algo que me causa, la verdad sí me causa así como escozor, me causa ver que podemos estar los contadores públicos como profesionistas metidos en un delito fiscal ni saberlo. Pero antes de pasar a eso, voy a leer lo que dice el chat, porque precisamente de esto se trata, estar compartiendo criterios. Dice, ¿qué opinas, Carlos, de que el presidente del IMCP estuvo en Los Pinos y no se enteró del dictamen fiscal? No es que no se haya enterado, lo que pasa es que estas medidas están consensadas con ellos, es una medida muy clara, Samuelson. Reitero, por un lado desaparece el dictamen fiscal obligatorio, el dictamen fiscal optativo, y qué casualidad que nace el 32H, precisamente para darles trabajos a ellos, no dejarlos sin trabajo, porque ¿quiénes son esos grandes contribuyentes? ¿Quiénes los tienen? Son ellos. El presidente del Instituto Mexicano de Contadores pertenece a uno de esos despachos, así que ¿qué le preocupa? En lo absoluto. ¿Sí? Ellos representan, no quiero meterme en este tema, pero pues a veces es necesario para que nos entendamos, los presidentes del instituto el instituto no es otra cosa sino representar los intereses de los grandes despachos transnacionales, así de fácil. Entonces, aquí se ve claramente, les hacen caso en quitar el dictamen fiscal de una sola vez, y por otra parte, pues nace, o los dejan ahí con ese trabajo de proporcionar en nombre de los contribuyentes este tipo de información del 32H. Un dato que nos está dando la contadora Barnicki, muy interesante: los transnacionales, los que dictaminan el 80%, son los que dictaminan los que dictaminaban hasta este año, contadora, el 80% de los dictámenes. Dice Oscar de Monterrey, estamos trabajando con la norma de control de calidad. ¿Ya para qué? ¿Ya? ¿Adiós? ¿Sí? Ya, esa es la primera norma que vamos a desechar. ¿Sí? Dice Ada del DF, a ver si pasa, no se ha aprobado. Desde luego, estamos hablando de un paquete, estamos hablando del análisis a la propuesta de lo que puede ser la reforma fiscal del 2014. Pero aquí
¿Cómo está hoy día? ¿Se aprueba o no se aprueba? Las probabilidades de que se apruebe son muchas. ¿Por qué? Porque esto está amarrado con el pacto, este pacto firmado el 2 de diciembre, Pacto por México, y en consecuencia los partidos, el PAN y el PRD, en términos generales, están a favor de lo que ya se muestre en el pacto. Por ejemplo, varias de las cuestiones que quedaron plasmadas en la reforma fiscal ya vienen contenidas dentro del pacto. Por ejemplo, ahí anoche se hablaba de que uno de los de las cuestiones de los puntos del pacto, el número 70 y tantos, era relativo a la consolidación fiscal, ya la quitaron. Entonces, como todos cooperaron, y hablo de los partidos políticos, todos en esencia participaron, pues no les va a quedar otra sino ordenar a sus bancadas políticas, a sus bancadas de diputados y senadores, aprobar. Y bueno, hay cosas para ellos más importantes que si un grupo de 5,000, 6,000 contadores y los que dependen de ellos y sus familias se queden o no sin trabajo, es lo que menos les preocupa. Entonces, por favor, yo sí quisiera dejar bien asentado que este análisis que estamos haciendo es a la luz del Pacto por México, es decir, varias de estas cuestiones van a quedar aprobadas, algunas de ellas, si nos regresamos al IVA, varias de ellas nacen muertas, por decirlo de alguna manera, son reformas no natas, es decir, no nacidas. Entonces, nada más como para hacer un poquito de teatro, decir que trabajamos y que discutimos y que analizamos la reforma, pero la reforma de alguna manera ya está consensada. Habrá varias. ¿Para qué nos interesa si suben o no suben las tasas? Lo que va a pasar es que nos van a tener súper más fiscalizados, más controlados, no vamos a tener margen de maniobra. Tenemos en esta etapa de recesión en la que estamos viviendo, donde hacemos uso de los recursos, de todos los recursos que entran, pues a la autoridad no le va a interesar y va a querer el pago de los impuestos oportunamente. Estamos viendo que hoy día los requerimientos llegan de manera oportuna. Dice Omar Rosas de Querétaro: es lamentable que a pesar de las inconformidades que se puedan presentar, se va a aprobar la mayoría por la negociación de las esferas políticas. Así es, estimado Omar, lamentablemente todo está consensado. Ramón 71 dice: anoche lo comentaba el gobernador de Puebla, que la CONAGO ve con muy buenos ojos la reforma, sobre todo porque es social. Pues sí, porque el pobre cuate no sabe de impuestos y además quiere estar presente porque tiene por ahí aspiraciones para llegar en el 2018 a la grande. Entonces, imagínense ustedes si le va a tirar a estas cuestiones. Algo que debemos, dice la contadora Barnicky, debemos dejar por escrito nuestras propuestas, nuestras inconformidades para ciertas reformas. Dice María del Carmen Acosta Martínez: ¿por qué nos venden la reforma como un beneficio social cuando están desestimando los servicios de los contadores? Efectivamente, Peña Nieto de manera clara y contundente dijo que la reforma fiscal y primordialmente el impuesto sobre la renta viene de una manera sencilla, que no necesitamos, que la población no necesita de los servicios de un contador público. Un primer trancazo que nos dieron, y el segundo trancazo pues es lo relativo a la cuestión de los dictámenes fiscales. Sabemos que es una absoluta mentira, pero bueno,
Vamos a ver, porque resulta que también nuestro señor presidente hace mención de que desaparece el YETO, desaparece el IDE. ¿Y dónde creen que están esas referencias? Cuando se habla de desaparecer, es desaparecer, ya no hay, no existe. Aquí ya las encontramos, están en la ley del impuesto sobre la renta. Estoy hablando de los dos impuestos, porque algunas deducciones fiscales pretenden aplicarlas hasta en un 41%, por lo que toca al YETO. El YETO está presente en el IDE, en el impuesto sobre la renta, y por lo que toca al IDE, los bancos van a seguir informando de quiénes presentan, quiénes están depositando en efectivo, punto. O sea, no desaparecieron dichas leyes, se incorporaron a la ley del impuesto sobre la renta. Búsquenlas, ahí están. Pero déjenme comentarles, porque se nos agota el tiempo, algo que sí es gravísimo, y no dice que sean dictaminadores, no dice que sean contadores públicos titulados. Vean lo que dice el artículo 95B, como que es un mensaje para que los contadores no se les ocurra, ahora que nos vamos a quedar sin trabajo, no se les ocurre andar siendo demasiado creativos. Por eso nos ponen este 95B. De aprobarse, vean lo que va a decir este 95B. Dice lo siguiente, y lo leo de manera textual: los profesionistas contables o jurídicos o sus auxiliares y los agentes aduanales o sus auxiliares serán penalmente responsables de los delitos previstos en este código cuando, derivado de un contrato, convenio o cualquier otro acto que implique asesoría o desarrollo de la actividad profesional, sugieran, asesoren, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona mecanismos vinculados con esquemas ilícitos o incumplimiento a obligaciones fiscales que deriven en un delito fiscal. Es más que dirigido, y es para 3 profesionales, insisto: contadores, jurídicos, abogados y agentes aduanales. Y no solamente ellos, sino también se llevan entre las patas a los auxiliares. Pues ya no les llamemos auxiliares, llamémosle colaboradores. Bueno, alguna otra denominación para que no, pobres cuates, no caigan en esta tesitura de los delitos penales. Creo que está bastante claro el mensaje. No debemos caer en estas situaciones de delitos fiscales. Alejandro Sánchez de Oaxaca dice: ¿y para los administradores qué pasa? Bueno, para ellos también les mandan su regalo, que es el 95A. Y dice que en los delitos previstos en este código son responsables por tener la obligación de evitar el hecho delictivo el administrador único, el presidente del consejo o la persona o personas, cualquiera que sea el nombre con él que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o facultades de administración o dominio. Ahí está el mensaje para ellos. Entonces, como pueden ver, ahí están ciertas cuestiones que se pueden convertir, muchas disposiciones que vienen contenidas en el Código Fiscal, que pueden dar lugar a un delito fiscal. Entonces están antes de tiempo asustando, amedrentando a los profesionistas, a los contadores públicos. Entonces, de ahí que sería bueno recordarles que si no
se grabó el IVA, bueno, con el IVA, los alimentos y medicinas, nada importa. Tenemos, o sea, el gobierno federal echó mano de su creatividad e hizo todas unas disposiciones que conllevan a que cumples o cumples de manera, como decíamos, espontánea o de manera coactiva. Aquí Alejandro Sánchez lo está calificando como de bullying fiscal, y la contadora Barninki dice, vaya creatividad para fregar. Sí, esta es como una iniciativa hecha por seres malos, seres de otro planeta, o de otra, sí, seres demoníacos, porque nada, dice Aida Barnicki, malandrines, simplemente. Sí, con toda alevosía y ventaja. Aparentemente no son muchas reformas fiscales, pero imagínense ustedes el contexto donde viene tanto la exposición de motivos como vienen las reformas fiscales, los cambios que hay. Estamos hablando de aproximadamente alrededor de 800 a 900 hojas. La ley del impuesto a la renta, cabe aclarar que es una ley que donde se supone, y digo se supone y lo entrecomillamos, que va a ser una nueva ley fiscal, que la alardeó mucho Peña Nieto diciendo, tenemos una nueva ley fiscal, tenemos simplificación fiscal, porque de 295 artículos quedan alrededor de 186. Efectivamente, se recorren varios artículos y queda un poco más cómoda la ley del impuesto a la renta, pero dentro de ella vienen un sinfín de disposiciones que tienden básicamente a incorporar a los repecos a ese régimen informal, y por si fuera poco, vienen para las personas morales, vienen a atorar un poco las deducciones, es decir, vienen a frenar, a bajarles el monto. Por ejemplo, nos vamos a encontrar que para automóviles aquel tope de 175 baja a 130, y así tenemos muchas disposiciones, y sobre todo también aquellas que van ligadas con cuotas de seguro social, con tiempos extras y demás, que de aprobarse la medida estarán sujetas a un máximo, un tope máximo del 41% como deducibles. ¿Por qué? Porque ahí tenemos de manera presente lo que en esencia, como les comentaba, era el YETU. Entonces no hay, quedó a deber el gobierno federal, no hay tal, desde mi perspectiva, no hay tal reforma fiscal integral, queda de ver, no hay un paso firme en iniciativas que dieran lugar a combatir lo que hoy estamos padeciendo, una recesión económica. Hay mucho que comentar, sin embargo, disponemos de una hora solamente, y aparte, por las fallas del internet, pues no queda sino darles las gracias por esta ocasión, por el favor de su atención, y reitero, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur, está a su plena disposición. Pueden contactarnos vía Twitter, vía correo electrónico, vía Facebook, por varias vías. Es un placer estar con ustedes, y por favor tomen en cuenta eso, estas son meras propuestas, pueden llegar a meter algunas otras en el transcurso de las discusiones, así que debemos de estar plenamente atentos para ver a qué final llega este paquete de reformas fiscales para el año 2014. Hasta la próxima.